¿Qué tan bien conoces el recorrido que hace un medicamento en tu cuerpo después de que lo tomas? ¿Cómo se dispersa? ¿Dónde se concentra más? En este video vamos a descubrir el concepto del volumen de distribución, una herramienta clave en la farmacología que nos permite entender exactamente eso. Esta información la sacó del libro de farmacología de Karen Wellen, séptima edición. Estamos en la unidad 1, principios de la farmacoterapia, correspondiente aquí la farmacocinética, donde vamos a hablar del volumen de distribución. Empecemos. En el video anterior habíamos hablado sobre el tema de distribución y aquí habíamos dicho qué factores intervienen para lo que es este proceso. En este video vamos a hablar netamente de cómo el fármaco se distribuye a través del cuerpo, comenzando desde ya que este puede almacenarse en lo que son los compartimentos funcionales o quedar aislado en un sitio celular específico. ¿Cuáles son estos compartimentos? Bien, aquí como vemos, por ejemplo, está el compartimento plasmático, que vendría a ser también la agua extracelular del plasma. También tenemos el líquido extracelular, que vendría a ser el agua intersticial. Y por último, el agua intracelular correspondiente al agua corporal total. En el transcurso del video vamos a hablar detalladamente de estos compartimentos, empezando por el compartimento plasmático. Aquí vamos a imaginar lo siguiente. Imagina que un medicamento es como un balón grande. Si intentamos pasar este balón a través de una pequeña puerta, no lo vamos a conseguir porque es demasiado grande. De manera similar, un fármaco con un alto peso molecular o que está muy unido a proteínas es demasiado grande para pasar a través de las pequeñas aberturas o hendiduras en los capilares de los vasos sanguíneos. Debido a su tamaño, este tipo de fármaco queda atrapado dentro del compartimento plasmático, que es la parte líquida de la sangre. Como no puede moverse fácilmente a otros tejidos, su volumen de distribución es bajo. Entonces, por lo tanto, se podría decir que el volumen de distribución nos indica cuánto el cuerpo parece estar disponible para contener ese fármaco. Y en este caso, es aproximadamente igual al volumen del plasma sanguíneo, que es alrededor de 4 litros en una persona de 70 kilogramos. Un ejemplo aquí, la heparina, un medicamento usado para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, es un buen ejemplo de este tipo de fármaco, debido a su alto peso molecular y su fuerte unión a proteínas. ¿Qué proteínas? La albúmina, ¿no? La heparina se queda principalmente en el plasma y no se distribuye ampliamente en otros tejidos del cuerpo. Por eso tiene un volumen de distribución bajo, cercano al volumen plasmático. ¿Listo? Que quede claro. Bien, ahora vamos a hablar del líquido extracelular. Vas a imaginar que tienes una llave pequeña, un fármaco con bajo peso molecular, ¿no? Esta puede pasar a través de una puerta pequeña. ¿Qué vendrían a ser estas? Las uniones de hendidura de los capilares, pero no puede atravesar paredes sólidas, las cuales vendrían a ser las membranas lipídicas de las células. Esta llave puede moverse libremente entre las habitaciones conectadas por puertas, es decir, el líquido intersticial, pero no puede entrar en las habitaciones cerradas, o sea, el líquido intracelular. Los fármacos hidrofílicos, es decir, los que aman el agua, con bajo peso molecular, funcionan de manera algo parecida, ya que pueden atravesar las uniones de hendidura de los capilares hacia el líquido intersticial que rodea las células, pero no pueden atravesar las membranas lipídicas de las células para entrar en el líquido intracelular, ¿no? Por lo tanto, estos fármacos se distribuyen en un volumen que incluye tanto el plasma sanguíneo como el líquido intersticial, conocidas juntos como líquido extracelular. En una persona de 70 kilogramos, este volumen es aproximadamente el 20% de su peso corporal, es decir, unos 14 litros. Un ejemplo aquí, los antibióticos aminoglucósidos, como la gentamicina. Estos muestran este tipo de distribución debido a que son hidrofílicos y de bajo peso molecular. Pueden moverse fácilmente entre el plasma y el líquido intersticial, pero no pueden entrar a las células. Así, su volumen de distribución es mayor que el del plasma, pero se limita al espacio extracelular. Ahora vamos a ver el compartimento de agua corporal. Aquí te doy otro ejemplo para que lo tengas bien en claro. Imagina que un fármaco es como un pez pequeño y ágil.
Este pez no solo puede nadar libremente en el agua que rodea las plantas. ¿Qué vendría a ser esta agua que rodea las plantas? El líquido intersticial. Sino que también este pez puede atravesar fácilmente las plantas y nadar dentro de ellas. Esto es el líquido intracelular. Este tipo de fármaco tiene un bajo peso molecular y es lipofílico, es decir, amante de las grasas, lo que le permite moverse a través de las uniones de hendidura de los capilares y también atravesar las membranas celulares. Debido a su capacidad para entrar en el líquido intersticial, como en el líquido intracelular, estos fármacos se distribuyen en un volumen mucho mayor, que incluye todo el agua corporal total. En un individuo de 70 kilogramos, este corresponde aproximadamente al 60% de su peso corporal, es decir, alrededor de unos 42 litros. Un ejemplo aquí, el etanol o alcohol. Este es un ejemplo de un fármaco que muestra este tipo de distribución, debido a su pequeño tamaño molecular y su alta lipofilicidad. El etanol puede moverse fácilmente a través de las membranas celulares y distribuirse por todo el cuerpo, alcanzando tanto el líquido intersticial como el intracelular, que quede claro. Entonces, teniendo en claro esto, nos damos cuenta de que un mayor volumen de distribución nos indica que el fármaco se va a distribuir ampliamente en los tejidos del cuerpo. Un menor volumen de distribución sugiere que el fármaco se limita principalmente al plasma sanguíneo o al líquido extracelular, no al líquido intracelular. Bien, ahora vamos a hablar un poco del volumen de distribución. Esta medida nos va a indicar cuánto espacio ocupa un fármaco si toda la dosis que se administra estuviera uniformemente dispersa. Es decir, que si existe un volumen de distribución bajo, como te comentaba antes, la dosis mayormente va a estar acumulada en lo que es el vaso sanguíneo. Si existiera un volumen de distribución alto, esa dosis se va a dispersar ampliamente por los tejidos. Entonces aquí se usa la siguiente fórmula, la dosis administrada sobre C0. ¿Qué significa esto? Esto vendría a ser la cantidad de fármaco al tiempo cero, en el mismo instante en que se administra. Y ahora, para calcular el CO, el tiempo cero, imagina que le das a alguien 10 caramelos. ¿Quieres saber cuántos caramelos habría al principio? Justo cuando les diste. Si dibujas una línea hacia atrás, desde el punto en que estás hasta el momento en que diste los caramelos, ese sería el tiempo cero. Ahí podemos estimar cuántos caramelos había al principio. ¿Cuántos eran? 10. Esa cantidad estimada es como se representa la CO, que es la cantidad inicial de caramelos que había antes. Tenemos que saber que la fase de eliminación, el hecho de depurar el fármaco, eliminarlo, es por un proceso de primer orden. Eso significa que una fracción constante del fármaco se elimina por una unidad de tiempo. Pongo un ejemplo. Imagina que tienes una caja de galletas y cada día comes una fracción de esas galletas. Siempre comes la misma parte de las galletas, cada día. Esto es lo que significa que algo se elimina de manera de primer orden. Es como si fuera una rutina constante. Siempre será lo mismo. Entonces ya sabes que la eliminación será de manera constante, o sea, de primer orden, y el tiempo cero sería la cantidad inicial, ¿no? En este caso, de fármaco. Aplicando la fórmula se vería algo así. Si tú administras 10 miligramos, eso sería la dosis. Y regresando al tiempo te das cuenta que la concentración inicial del fármaco es 1 miligramo por litro. Aplicando la fórmula quedarían 10 litros. Esto es lo que corresponde a volumen de distribución. El fármaco se va a expandir en los diferentes compartimentos que ya habíamos estudiado. En estos gráficos puedes observar las dos fases, fase de distribución y fase de eliminación. Aquí, como vemos, la fase de eliminación es por primer grado, ya que es exponencial y constante, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Y en el otro esquema tenemos la representación del tiempo cero. Como te dije, aquí se grafica, aquí se estima, no necesariamente es exacto y verídico, simplemente es algo supuesto, 1 miligramo por litro, ¿no? Aplicando la fórmula ya sabemos que el volumen de distribución son 10 litros. Y aquí, sabiendo estos datos, nosotros podemos conocer la vida media de eliminación, la cual es el tiempo necesario para que la concentración plasmática de un fármaco se reduzca a la mitad después de que se haya alcanzado
el estado de equilibrio, o sea, todo su volumen de distribución, ¿no? Conociendo esto, nosotros podemos saber si el fármaco todavía sigue haciendo su efecto o tenemos que administrar una siguiente dosis. ¿Por qué es influyente el volumen de distribución en esto? Este tiene una gran influencia en la vida media porque la eliminación del fármaco depende de la cantidad de medicamento que llega al hígado o al riñón u otros órganos donde ocurre el metabolismo. ¿Esto por qué? Por el volumen de distribución, ¿no? Porque se distribuye todo el fármaco. Esta llegada del fármaco a los órganos de eliminación no solo dependen del flujo de sangre, sino también de la cantidad del fármaco que hay en el plasma. Si el fármaco tiene un gran volumen de distribución, donde la mayoría se encuentra comúnmente en el espacio extraplasmático, y en este caso no está disponible para los órganos de excreción, cualquier factor que aumente el volumen de distribución puede aumentar la vida media y extender la duración de la acción del fármaco. Es decir, que cuando hay un gran volumen de distribución, muchos tejidos o compartimentos atrapan, reservan ese fármaco y lo tienen ahí en el cuerpo. Y cuando nosotros creemos que ya el fármaco se debió eliminar, implementamos una siguiente dosis y esto es lo que puede ocasionar una toxicidad o ciertos problemas, ¿no? Es por eso que calcular el volumen de distribución resulta muy importante a la hora de ver cómo se comporta un fármaco, ¿no? Bien, ya estamos terminando. Ahora, para recordar, ten en cuenta esto. Cuando hay un volumen de distribución bajo, hay una mayor concentración de fármaco en el plasma. Por lo tanto, hay una mayor tasa de eliminación, por el hecho de que el flujo sanguíneo puede dirigir al hígado o a los riñones o a otros órganos, ¿no? Lo que da lugar a una vida media más corta. Si existe un volumen de distribución alto, hay una menor concentración en el plasma, lo que da lugar a que no se metabolice tan rápido. Por lo tanto, hay una menor tasa de eliminación, lo que da lugar a una vida media más larga. Y si existe un volumen de distribución excepcionalmente alto, el fármaco se encuentra almacenado en los compartimentos de los tejidos. Este se va a exponer muy poco a lo que es el hígado y a los riñones. Por eso es que hay una eliminación muy lenta, lo que da lugar a una vida media y duración de acción significativamente extendidas. Y con esto damos por terminado el video. Espero te haya servido. Te veo en el siguiente video, Doc.